Bien, en el 1 dice, se desea estudiar el efecto de las condiciones de almacenamiento sobre los parámetros de frutos de guayaba cosechados en dos tiempos diferentes. La cosecha tradicional y una cosecha temprana. Te da los valores de L, A y B para la cosecha tradicional, para la cosecha temprana. Y los almacena en dos condiciones diferentes. A la cosecha temprana la almacena en lo que serían condiciones ambientales normales, ¿sí? Porque 21 grados centígrados y 58% de humedad sería como una condiciones normales de algún país medianamente tropical donde se cosechen las frutas de guayaba, ¿sí? Y en la tabla 3 vemos los parámetros de control para la cosecha tradicional, pero ya con un almacenamiento más controlado. Sería una temperatura de refrigeración y una humedad relativa un poco más alta. Entonces me dan cosecha tradicional. Bien, el delta E lo calcularía siempre en función del día 1. El delta E para el día 1 te va a dar 0, porque sería 57,66 menos 57,66 al cuadrado, más 36, ¿sí? ¿Se entiende? Para el día Claro, 2, yo no sé cuánto te va a dar, habría que calcularlo. Para el día 3, eh, perfecto. se calcula en función del valor inicial, digamos. Y otra pregunta, Gaby. Vimos, por ejemplo, recomendaciones en el punto C, que dice qué recomendaciones de cosecha y almacenamiento propondría a partir de los datos obtenidos. Bien, ¿Vimos ahí eso? tenés que Sí, vimos. seleccionarlo. ¿Eh? Vimos con lo de maduración que se pierden, que se degradan los Exactamente. carotenoides y las antocianinas se Sí. sintetizan. Lo Perfecto. tenés que, lo tenés que asociar con la unidad de post cosecha que vimos antes. No, Y no, pensé que íbamos a ver algo más específico, por eso. no, es como que se empieza a sumar lo que vimos antes con lo de ahora y no tanto que se sinteticen, sino que una vez que ya está cosechado el fruto, lo que va a pasar son degradación de pigmentos, ¿sí? No hay síntesis de nuevos pigmentos. Me pareció por ahí que dijiste se sintetizan antocianinas. En realidad, una vez que nosotros cosechamos un fruto, ya reacciones anabólicas no se producen más. ¿Sí? Una vez que está cosechado, son todas reacciones catabólicas, más o menos lentas. ¿Sí? Entonces, acá lo que va a haber, sí, es pérdida pérdida de algunos de los pigmentos. Algunos se van a degradar más rápido que otros. Por ejemplo, la clorofila se va a degradar mucho más rápido que el resto de los pigmentos. Entonces puede ser que desaparezca un color verde y se revelen o se muestren colores que estaban tapados por la clorofila, como son los carotenoides, los licopenos, los antocianinas, los taninos, etcétera. Genial, no, porque lo había leído en un PDF, por eso, como que decía que se sintetizaban. Pero nada, listo. No es que se sintetiza nada, se desenmascaran, por así decirlo. Eso, se revelan o se desenmascaran. Sí, Perfecto. Genial, gracias. no de nada. Bien, el A y el B, el parámetro A y B,
¿Están viendo la figura del L, la y el B? No. No sé cómo compartir esto, ¿verdad? Estamos viendo la guía. Ah, entonces no. A ver si lo abro acá. Ahora sí, ¿no? ¿Están viendo el, el espacio de color? Sí, sí, se ve. Bien. Ay, se me perdió. Acá. Bien. El L me parece que es el más fácil de interpretar. Cuanto más cercano a cero el L es, más oscuro o más tirando a negro va a ser la apreciación del color, y cuanto mayor, con un valor máximo de 100, el L indica un color más asociado al blanco. En el caso del A, ¿sí? La variación de menos a más A va desde los colores celestes, turquesas, hasta los rosas, ¿sí? Rojos, y el del menos B al B vamos de los azules, violetas a los verdes, ¿sí? Esto no necesitan saberlo de memoria, ¿sí? Yo todas las veces me lo olvido, siempre tengo como una ayuda, cada vez que voy a trabajar con alguno de estos parámetros, tengo ayudas memoria, que me digan cómo va variando, ¿sí? O abro una imagen como esta, o hay otros, a ver si hay alguno por acá, que tienen dibujados los ángulos. A ver si hay alguno por acá. Esta también está buena. Los, los valores de menos A van de los verdes a los rojos, los de menos B a más B van de los azules a los amarillos. Esta también está bastante buena. Y después hay otras que lo expresan con los ángulos directamente, en función del ángulo W, que creo que en las diapositivas de teoría hay uno. Pero bueno, no, lo que les quería decir es que, a ver, se me fue. Lo que conviene de esos planos cromáticos que decía en el video es pensar en una línea así como transversal a un plano, ¿sí? Con el parámetro L, que es el más fácil de ver por separado, y después ver en el plano cómo se relacionan A y B entre sí, ¿sí? Porque el más B puro, ¿sí? Lo mezclo con el más A y voy a tener toda la gama que va desde los amarillos a los rojos. Si voy de los B a los A, de los B positivos a los menos A, tengo los celestes y los verdes, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuanto más me acerco al extremo, más puro, más intenso, más nítido va a ser el color. Cuanto más me acerco al medio, más mezclado, más turbio va a ser el color, ¿sí?
Esto se mide con el croma. Cuanto mayor es el valor de croma, más alejado del centro estoy. Y en el centro piensen como que los colores están mezclados. ¿Lo ven? Como que los colores son más difusos y en la parte externa están bien marcados los tonos. Y después el ángulo lo que me dice es, estoy en un rosa bien nítido, estoy en un rosa más mezclado con amarillo, cada vez más cerca del amarillo, cada vez más cerca del amarillo, llego al amarillo. Y así voy rotando, ¿sí? Y me voy moviendo. Esto es un plano, entonces tengo que tener en cuenta cuánto vale B como cuánto vale A. Y después me muevo para arriba o para abajo en el parámetro L. Cuanto más me acerco a un L igual a 100, ¿sí? Más blanco va a ser el color, más claro, más luminoso. Y si me voy para abajo, ¿sí? Voy a estar en colores más oscuros, más opacos. Bien. Cuando empiecen a resolver estos ejercicios del... Acá. Bueno, ¿no estaba compartiendo o sí? Sí. Sí, Cuando profe. empiecen a resolver estos ejercicios, fíjense cómo está la calculadora por el tema de los signos, ¿sí? Cuando calculen los arcotangentes, fíjense de que los signos estén bien. No sé si se acuerdan o si tienen que revisar la ley de signos de la tangente y del arco tangente, ¿sí? Si el A y el B son positivos, la tangente va a ser positiva. Si el A y el B son negativos, la tangente es negativa. Bueno, todo eso, capaz que ahora en el aire es medio confuso, pero fíjense, cualquier cosa me preguntan el miércoles si tienen alguna duda de cómo determinar ese ángulo, ¿sí? En cada uno de los cuadrantes. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Cuando empiecen a hacer los ejercicios seguramente algo les va a ir surgiendo. Esa es una de las formas de medir el color, es la más intuitiva si lo queremos, es la más fácil de explicar sin tener una base muy fuerte de una formación muy específica. La segunda manera de medir el color, que es mucho más exacta si queremos, pero tiene más limitaciones, es medir el color por espectrofotometría. En función de que la estructura de los colorantes tiene estas partes que se llaman los cromóferos, se los mencionó Roberta en la teoría, ¿cómo se los mencionó a los cromóferos? ¿Por qué los pigmentos tienen diferentes colores? ¿Qué particularidad tienen en su estructura que hace que sean sustancias que llamamos coloreadas? ¿Todas las sustancias son coloreadas? ¿Todas son pigmentos? ¿Por los dobles enlaces? Sí. ¿Qué particularidad tienen esos dobles enlaces? Porque también podríamos tener un ácido graso que sea... Y no necesariamente son pigmentos los ácidos grasos que tienen dobles enlaces. ¿Cómo tienen que estar esos dobles enlaces? ¿Por la excitación de los electrones? Claro, sí, pero los dobles enlaces tienen que estar conjugados, ¿sí? Tienen que ser una cierta estructura, tiene que haber resonancia. ¿Se acuerdan el concepto de resonancia que hacía que los electrones se deslocalicen fácilmente? Estabiliza mucho las estructuras, ¿sí? Esa capacidad de resonancia hace que las estructuras sean más estables y en este caso, ¿sí? Hace que la absorción de estos electrones genere una cierta respuesta en longitudes de onda, ¿sí? Que eso es lo que nosotros utilizamos para poder medirlos y cuantificarlos. Es como la huella digital de cada uno de los compuestos. ¿En qué longitud de onda
absorben y con qué magnitud es como una huella digital para cada compuesto, ¿sí? La clorofila A absorbe en una determinada longitud y con un determinado espectro, que se llama, ¿sí? La clorofila B en otro, el betacaroteno en otro, el licopeno en otro, el ácido gálico en otro, un tanino en otro, ¿sí? Entonces, nosotros podemos obtener la huella digital de cada uno de estos compuestos. Con que haya un doble enlace en otro lugar, un sustituyente en otro lugar, que el átomo de hierro sea +2 o +3, todas esas cosas hacen que cambie el patrón de absorción de la luz o de transmitancia de la luz, están todos asociados, ¿sí? Entonces nosotros podemos medir todos esos cambios y identificar un compuesto mediante su espectro. Y por el otro lado, si nosotros sabemos qué compuesto es, podemos cuantificar cuánto hay. Son dos cosas distintas, identificarlo y cuantificarlo, ¿sí? Tengo un videito de eso también. Que es de unos mexicanos que está muy, muy lindo. Ciencias y tecnología, química, tercer grado, bloque 2, secuencia 9. La rapidez de las reacciones químicas. Como vemos, en un vaso el color del agua de Jamaica es más intenso, porque está más concentrada que en el otro. Se puede conocer su concentración. La luz blanca es la mezcla de luces de distintos colores, las cuales se pueden separar mediante un prisma. Podemos ver objetos de color porque estos, al recibir luz blanca, absorben algunas luces de colores y reflejan otras, las cuales corresponden a los colores que percibimos. Por ejemplo, la clorofila de las hojas verdes absorbe luz de todos los colores, excepto la de color verde. Esa es la que refleja y llega a nuestros ojos. Las superficies de color negro absorben todos los colores y a nuestros ojos llega muy poco reflejo de luz, lo que nos permite ver sus dobleces y texturas. Por el contrario, las superficies de color blanco reflejan casi toda la luz. Es por eso que en zonas nevadas se usan lentes polarizados para evitar que la luz dañe los ojos. La luz visible es un tipo de onda electromagnética en la que se combinan campos eléctricos y magnéticos oscilantes perpendiculares que se propagan a través del espacio transportando energía. Hay muchos tipos de onda electromagnética, los cuales se diferencian por su frecuencia, es decir, en la cantidad de ondas que se genera por segundo. Las hay de alta frecuencia, pero de longitud corta, y de baja frecuencia, cuya longitud es larga. Las ondas electromagnéticas de los colores incluyen a las radiaciones electromagnéticas comprendidas entre 750 y 400 nanómetros. La luz visible puede atravesar materiales transparentes como el vidrio y el aire, o atravesar parcialmente cuerpos translúcidos como las partes delgadas de nuestra piel y las hojas de algunas plantas. Pero no puede atravesar los materiales opacos. Hay soluciones coloridas que absorben cierta cantidad de luz. Cuando la luz recorre un camino corto dentro de una solución colorida, sale cierta cantidad de luz, pero cuando el camino recorrido es mayor, sale menos luz que en el caso anterior. En 1760, Johann Heinrich Lambert dedujo que a mayor recorrido dentro de una solución, menor es la intensidad de la luz que sale de ella. A este fenómeno se le llamó transmitancia, que es la relación entre la intensidad de la luz que entra y la intensidad de la luz que sale de ella. A la cantidad de luz que no sale de la solución se le llama absorbancia, la cual se calcula mediante procedimientos matemáticos. De este
modo se tiene como referencia que para determinado porcentaje de transmitancia se tiene un valor de absorbancia. En 1852, Auguste Biard observó cómo pasa la luz en una solución diluida y en una solución concentrada, y explicó que a mayor concentración de la solución hay mayor absorbancia de luz que la atraviesa y menor transmitancia. Posteriormente se estableció la ley de Lambert y Biard. La cantidad de luz absorbida es directamente proporcional a la concentración de la sustancia y a la longitud que recorre la luz dentro de esa sustancia. En el modelo matemático de esta ley, A es la absorbancia, epsilon es una constante para cada sustancia dada, C es la concentración de esa sustancia en la solución y L es la longitud que cruza la luz a través de la solución. En la imagen vemos cómo el valor de la absorbancia 1 permite el paso de mayor cantidad de luz y el valor más grande de la absorbancia impide en mayor medida el paso de la luz. A partir de esto, se desarrollaron los espectrofotómetros para conocer la concentración de las soluciones coloridas. En ellos, una fuente de luz se dirige a un monocromador, por el cual solo pasa una longitud de onda. Después, esta pasa por una solución que absorbe cierta cantidad de luz y llega a un sensor que detecta la luz que pasó. Y con este dato determina la concentración de una muestra. Con un fotocolorímetro se puede conocer la concentración que hay en las muestras a partir de la intensidad del color, pues un color más intenso tiene más absorbancia. De manera similar, nuestro sentido del gusto nos permite darnos cuenta por la intensidad del sabor qué agua está más concentrada. Similar, nuestro metro se puede conocer la vez esta pasa por una solución que absorbe cierta cantidad del por el cual solo pasa una longitud. En los espectrofotómetros, ¿sí? Lo que se sabe es que la longitud, esto es la celda del espectrofotómetro, ¿sí? En función de la longitud de onda con la cual se va a trabajar y con qué solución se va a poner acá adentro, se selecciona el material de la celda. Pueden ser de plástico, lo más translúcidos posibles, y las más caras de todas son de cuarzo, ¿sí? Para que la celda absorba lo menos posible. Pero como siempre se usa la misma celda, es una absorbancia que se mantiene, ¿sí? Usando la misma celda siempre no tenemos interferencias o errores ahí, ¿sí? Todas las celdas tienen un camino o una longitud que también se denomina camino de 1 centímetro. Eso es estándar en todos los equipos. Por lo cual, cuando nosotros usamos la ley de Lambert-Beer, que no sé por qué le dice Biard o no sé qué nombre raro le pone al pobre señor Lambert-Beer, al pobre señor Beer, cuando nosotros decimos que la absorbancia es función de epsilon por la concentración por el camino o la longitud es siempre 1 centímetro, porque eso está definido por la longitud de la celdita, por el tamaño de la celdita. Epsilon se calcula para cada sustancia y en función del solvente que tenga la sustancia a medir, ¿sí? Pero eso también es una constante, entonces vamos a medir la absorbancia en diferentes condiciones de concentración del compuesto que nosotros queremos medir y eso nos permite calcular la concentración de la solución, ¿sí? Creo que estaba por acá la expresión de Lambert-Beer, que la tienen que tener bien presente, ¿sí? Esta expresión, que la absorbancia de una solución, ¿sí? Es directamente proporcional, y acá está la constante de proporcionalidad a la concentración y al camino que tiene que recorrer la luz. Como esto es siempre constante, ¿sí? Y es 1 centímetro, nosotros vamos a decir que la absorbancia de un determinado compuesto es igual a una constante por la concentración. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, esta constante, ¿sí? La podemos calcular cuando hacemos soluciones de concentraciones conocidas.
¿sí? Yo hago 1 micromolar, 2 micromolar, 3 micromolar y así sucesivamente, una serie de soluciones de concentración conocidas y le mido la absorbancia, ¿sí? Siempre que la absorbancia sea menor de 1, 1,5, más o menos, estamos dentro de la validez de la ley de Lambert-Beer, ¿sí? Y esto va a ser una recta. Entonces, si yo, para cierto número de valores de absorbancia, para soluciones de concentración conocida, grafico una recta, puedo calcular la pendiente. Esa pendiente me da este valor que se mantiene constante. Entonces después, para una concentración, para una solución de concentración desconocida, si yo mido la absorbancia conociendo el valor de la pendiente, la única incógnita que tengo es la concentración. Eso es básicamente lo que se utiliza en las técnicas de medición de la concentración. ¿Cuál es la limitante de esta metodología? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que no nos pasa con la medición del color por utilizando el colorímetro. ¿Qué pasa si yo tengo que por esta metodología medir el color de un alimento? Primero que tiene que ser líquido, ¿sí? Tiene que ser una solución lo suficientemente diluida para que pueda algo de luz pasar. Pero eso no hay problema, pues yo voy diluyendo mi solución hasta que llegue a un valor, a una translucencia lo suficientemente diluida y después hago el paso para atrás de las diluciones que hice, eso no habría problema. Pero ¿qué tiene que pasar? Si yo estoy analizando, por ejemplo, un jugo de arándanos. Un jugo de arándanos tiene un color morado oscuro, lo puedo diluir unas 100, en 50 veces, por ejemplo. Me queda una solución bastante translúcida, sigue conservando una tonalidad del rojo morado. Pero ¿qué limitante tengo? ¿Qué necesito saber sí o sí? ¿El lambda? Para saber Claro. qué pigmento es. Para comparar, digamos. Necesito saber qué pigmento es. Porque voy a tener un lambda para clorofila, un lambda distinto para una antocianina, un lambda distinto para un beta-caroteno. Entonces, yo puedo utilizar esta técnica siempre y cuando tenga contra qué compararlo. ¿Sí? Siempre necesito tener un estándar o un patrón. Muchas veces sí se usan estándares para hacer aproximaciones. Por ejemplo, ya sabemos que en los alimentos que tienen ese color morado, rojo, muy, muy característico, es por la presencia de antocianina. Entonces, lo que se hace es escribir al laboratorio Sigma o al que sea y comprar una antocianina patrón. ¿Sí? Te mandan una antocianina, te dicen la estructura específica de esa antocianina. Entonces, uno hace estas curvas patrón. Entonces, tomo 1 microgramo, 2 microgramos, 3 microgramos, 4 microgramos, hago específicamente, hay que ser muy, muy preciso en preparar las soluciones y se mide la absorbancia. Con eso hacemos lo que se llama una curva patrón. ¿Sí? Teniendo esa curva patrón, yo puedo calcular la pendiente y esa pendiente me dice cuál es el valor de alfa o de lambda, como le quieran, o epsilon, ¿sí? Pero es la constante que me dice que la absorbancia es igual a esa constante por la concentración de antocianinas de la solución. Yo no puedo decir nada si en ese medio, en vez de haber antocianinas, hay, por ejemplo, clorofila. No puedo usar esa misma pendiente, ¿sí? Entonces, una vez que yo hice eso con la antocianina patrón, o sea, con una antocianina que yo compré, que es completamente pura,
Después digo, yo asumo que el color rojo morado que tiene mi solución es por la presencia de antocianina. Entonces voy a tomar una muestra de mi jugo de arándanos, por ejemplo, lo voy a diluir hasta donde la absorbancia me dé menos de 1, no más de 1,5, ¿sí? Y voy a medir la absorbancia. Esa absorbancia la puedo usar con la curva patrón y calcular cuál es la concentración estimada de antocianinas. Todas esas antocianinas son exactamente iguales a la antocianina que yo tengo y en la realidad posiblemente no. Pero es una herramienta para medir la cantidad de antocianinas, ¿sí? En otro tipo de alimentos yo capaz que voy a usar un licopeno, porque por ejemplo es una conserva de tomate que yo quiero saber qué concentración de licopenos tiene, o un betacaroteno, ¿sí? O la clorofila. Todo lo que yo quiera medir con este tipo de técnica tiene que tener una curva patrón. Entonces yo necesito saber qué es lo que estoy midiendo de antemano. No así con las técnicas de colorimetría, ¿sí? Son más generales. Yo mido color rojo, mido color verde, mido color naranja, mido color amarillo. No me importa qué es lo que está dentro. Puede ser una suma de factores que hacen que al ojo se detecte una coloración amarilla. En la otra técnica es más específica, puedo determinar hasta los nanogramos de un determinado pigmento que esté presente en una solución de un alimento. ¿Sí? A ver, que yo tenía otro video más, que es el último. Es de cómo funciona un espectrofotómetro. Las prácticas de esto las hacen En este momento vamos a mirar el uso en analítica y en laboratorio de química de alimentación. básicamente para hacer En la química medición también lo entiendo. de la absorbancia y la fragancia de cualquier tipo de muestra. Básicamente el espectrofotómetro es un cuadro interno que con estas dos celdas tiene o posee un haz de luz. ¿Cuál es el funcionamiento del haz de luz? Realmente mirar qué contenido o qué concentración presenta la muestra. ¿Sí? Como vemos en este caso, ¿sí? La muestra, en este caso es agua. Y en este caso tenemos una muestra a la cual le queremos medir la absorbancia o la tramitancia. Si vemos fíjense, ahora lo vuelvo un cachito para atrás. Fíjense que hay que prestar mucha atención para ver la coloración que él menciona que la solución es de color verde. Para que la absorbancia sea lo suficientemente baja como para poder utilizar con confianza la ley de Lambert-Beer, tiene que ser una solución tenuemente coloreada. Si está muy marcado el color, seguramente la absorbancia va a ser tan alta, la absorbancia de esa solución va a ser tan alta que no me va a permitir entrar en el rango seguro de aplicación de la ley de Lambert-Beer. Entonces ahí es donde se tienen que hacer estas diluciones, pero se hacen diluciones controladas, no es que yo le eche un chorro de agua destilada hasta que le bajo la absorbancia, no. Porque yo después digo que la concentración dentro de la celdita es tantos microgramos, nanogramos, lo que sea, tengo que hacer la concentración para atrás en función de lo que era mi muestra original, ¿sí? Pero ahora voy a volver un segundo para atrás. Fíjense el color tenue que tiene la solución que está mostrando el chico este. en este caso es agua. Y en este caso tenemos una muestra a la cual le queremos medir la absorbancia o la tramitancia. Si vemos el agua, en este caso es transparente y en este caso vamos a ver que la diferencia con esta otra sustancia es que esta es verde. Lo primero que hacemos En función del color que esperamos es la absorbancia que se va a usar. la parte de atrás posee un switch, el cual vamos a obturar, ¿sí? Como vemos, en la pantalla principal nos muestra tres medios, la C, la A y la E. ¿Sí? Eso quiere decir que el equipo en este momento se está calibrando. Ya calibrado,
Vemos que el espectrofotómetro tiene en este caso 4 teclas. Vamos solamente a utilizar la tecla de abajo, es la tecla más común. En esta vamos a hacer la calibración del equipo. Como vemos, en esta parte de abajo se muestra la cantidad de nanómetros, ¿sí? Y en la parte de arriba se muestra el análisis que estamos haciendo. En este caso vamos a hacer el análisis de la absorbancia. Lo que hacemos básicamente es hundir el botón y calibrarlo y llevarlo hasta la longitud de onda que queremos nosotros que nos lea. En este caso lo voy a llevar hasta 600. Listo. Ya tenemos el equipo calibrado en 600 nanómetros. Ahora vamos a proceder a hacer la medición. Para esto, tomamos la muestra que vamos a medir. En este caso va a ser agua, que va a ser nuestro blanco. Vamos a tomar un papel de arroz, una hoja de papel de arroz. Vamos a limpiar la celda para que en esta no haya ninguna interferencia. Como observamos, la celda tiene un indicador. En este caso vemos que la flechita nos está indicando el nivel al cual debe ir el agua. Y también nos indica hacia el lado donde se debe ubicar dentro del espectrofotómetro. Procedemos entonces a introducir la celda dentro del espectrofotómetro. Procedemos entonces luego a cerrar la tapa. Ya cerrada la tapa, vamos a ver que nos va a indicar una absorbancia, que en este caso va a ser nuestro blanco. Ya habiendo calculado con el blanco, entonces procedemos a levantar la tapa del espectrofotómetro, sacamos entonces la celda y procedemos a introducir la celda con la que vamos a hacer la medición. Entonces, él puso primero la longitud de onda en la cual él quiere medir. Como es una solución que tiene una coloración verde, asume que va a tener una absorción en el rango de los colores verdes, define la longitud de onda como de 600 nanómetros y ahí pone a medir solamente una solución de agua y dice que eso es el blanco. ¿A qué llama blanco? Es que sea cual sea el pigmento que está disuelto en esa solución que hace que sea de color verde, asumimos una clorofila o alguna de esas variedades de pigmentos, está disuelto en un medio de agua. Entonces nosotros queremos descontar cuánto absorbería el agua. Debería absorber prácticamente nada, ¿sí? No sé si, no me acuerdo si muestra cuánto absorbe. Primero pone el agua. Con la que vamos a hacer la medición. Entonces nuevamente limpiamos para que no haya ningún mugre que nos pueda dañar la lectura. Ubicamos nuevamente la línea indicadora de la celda y procedemos a hacer la medición dentro del espectrofotómetro. Y esperamos a que el lector del espectrofotómetro nos haga la lectura de la absorbancia de la muestra que acabamos de introducir. Esperamos a que ella se regule y luego procedemos a sacar de la... Ahí se ve en el lector 0,029. Esa absorbancia es muy baja y se debe a que el agua, por más que sea, debería ser ultra destilada para que dé absolutamente cero. Si bien las celdas, como les decía, son de materiales que son translúcidos a la luz, nada es 100% translúcido, así que una mínima absorbancia hay debido a que tiene que la luz pasar 2 paredes de la celda, ¿sí? Y 1 centímetro de agua. En algunos equipos te permite que vos, una vez que haces eso, es como la cara de la balanza, ¿sí? Una vez que haces eso y pones lo que vos llamás blanco, le podés decir, esto es mi blanco, entonces la absorbancia a partir de acá es 0. Entonces vos le pones que eso absorbe 0, o sea, le sacás todo ese ruido,
cambias la celda y empezás a medir tu solución. Siempre y cuando vos mantengas como solvente el agua y mantengas la misma celda o una celda igual del mismo proveedor, ¿sí? Entonces, ahí sí haces el paso siguiente, que es medir tu solución. Cabe decir que siempre que vamos a hacer la lectura debemos primero introducir nuestra muestra en la celda, en este caso el plan, y luego procedemos a introducir la muestra con la que vamos a hacer la lectura. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Bueno, nada, eso es lo que yo quería como reforzar para hoy de lo que son las metodologías de determinación del color, y creo que con esto podrían empezar a resolver los ejercicios de la guía. Y nada, ahí van a surgir las preguntas, las dudas. Tienen de los dos tipos, de determinación del color por el método de colorimetría y por espectrofotometría también. Tengan cuidado con las unidades y bueno, nada. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora, quieren empezar a resolver los ejercicios de la guía. Sí, yo voy a empezar a resolver los ejercicios, así que gracias. Bueno. Bien, yo hasta las 12 me quedo conectada, así que como quieran. Si quieren arrancar ahora y me preguntan, y si no, Ahora le voy a preguntar a Roberta. Me dicen que dio toda la teoría. Le voy a preguntar a Roberta a ver si va a adelantar, porque hay 2 clases anotadas de teoría de colorantes. Si va a empezar a dar sabor y aroma o si tienen una clase de teoría menos. Ahí le pregunto.